Hasta el 18 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el programa de asistencia social educativa cooperativa organizado por el IPACOP y dirigido a asociados e hijos de cooperativistas. Con una inversión de 170.000 balboas se beneficiarán 744 estudiantes de premedia, media, universidades. Para más información, accese a www.ipacop.gov.pa. Los documentos deben ser entregados en las direcciones provinciales del IPACOP. Con este proyecto, el IPACOP fomenta e impulsa el movimiento cooperativo. Señores educadores, pensando en cambiar su equipo, Copeduc te soluciona, ofreciéndote el préstamo para tu nueva computadora, celular, tablet u otros accesorios tecnológicos, hasta 1.000 balboas. Solicita tu préstamo ya. Muy buenos días, Pedro. Bienvenido al Día con Orlando Mendieta. ¿Cómo te encuentras? ¿Me escuchas? Muy bien, Orlando. ¿Cómo estás? Disculpa que tenía un poquito de problemas para entrar, pero ya estamos acá. Yo te escucho bien. ¿Tú? Muy bien, perfecto. ¿Cómo estás todo? ¿Cómo estás tú en tu casa, en tu familia? ¿Cómo estás? Todo excelente. Muy bien. Muchas gracias. Acá en pandemia, en la casa, pero aprovechando esto como una oportunidad. Nadie ha vivido una pandemia antes, entonces hay que sacarle oportunidades a todo y darle lo bueno, ¿no? Entonces aquí estamos. Correcto. Todo súper bien. Muchas gracias. Exactamente. Me alegro, Pedro. Mira, vamos a empezar con nuestra entrevista de hoy, Pedro, para que nos vayas explicando un poquito y para que los participantes también tengan un concepto más claro de qué es el concepto del código abierto. Perfecto. Mira, el código abierto en principio se refiere, porque hoy en día ya es una cultura completa, pero en principio se refiere a aquella pieza de software cuyo código es público, es conocido y brinda derechos a cualquier usuario de poderlo modificar, mejorar y asimismo distribuir, comercializar, etcétera. Fue un movimiento que nació ya en los 70s, 80s, ¿cierto? Que tiene unas bases muy interesantes culturalmente. No me voy a extender mucho en eso porque podríamos hablar todo el día del tema. Es un tema muy interesante. Desde la Free Software Foundation, Richard Stallman, etcétera. Pero en algún momento tomó una fuerza muy importante con un sistema operativo que se llama Linux. Tal vez han escuchado de Linux nuestros oyentes. Y Linux fue como ese primer ejemplo de todo lo que podía hacer una comunidad que trabaja en un proyecto de código abierto. Y más adelante podemos dar un poco más de detalle, pero básicamente eso. Si conoces Linux, has usado código abierto. Y si de pronto no te suena y tienes un teléfono Android, Android es un Linux y está totalmente basado en código abierto. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que denominamos código abierto y el software libre? Porque creo que también hay una marcada diferencia en lo que es cada uno. Sí, perfecto. Sí, no es simple la diferencia. Desde el principio de la Free Software Foundation, que fue la que arrancó con el movimiento, habló de que todo el software debe ser libre, todo el software debe ser sin costo, ¿sí? Debe estar abierto para cualquier persona y no debe tener costo. Esto, digamos, se ha mantenido en algunas líneas de trabajo, de comunidades. Sin embargo, tiempo después de Stallman se fundó la Organización del Código Abierto y el Código Abierto se diferencia en que, a pesar de que es abierto, de que cualquier persona puede usarlo, descargarlo de internet, modificarlo, tú puedes hacerle mejoras a ese código, convertirlo en un producto y cobrarlo, es decir, venderlo a una persona, a una empresa. No necesariamente es gratuito, ¿sí? Siempre mantienes el código abierto, la persona puede utilizarlo, digamos, de manera libre, pero lo que empiezas a acompañar el software es de servicios. Entonces, yo quiero usar ese software que me parece muy bueno, viene de la comunidad, pero entonces, ¿quién me da soporte? ¿Quién me entrega un binario compilado y listo para funcionar, que esté certificado sobre las máquinas que yo tengo, que esté certificado para correr las aplicaciones que yo quiero correr? Esos son los servicios de valor que se empiezan a agregar al software dentro del modelo de código abierto. Diferencia con el software libre. No necesariamente es gratuito, es el mejor código que existe claramente porque está hecho no por una empresa, digamos, que genera código propietario que tiene 1.000, 2.000, 10.000 desarrolladores máximo, sino que está hecho por una comunidad que está respaldada por más de 5 millones de desarrolladores. Entonces no hay innovación
que pueda equiparar, perdón, ese tamaño de desarrollo, ¿no? Entonces, esa innovación viene y yo puedo pagar por los servicios agregados que me prestan alrededor de ese código abierto. Bien, te decía un poco que era lo del código abierto en comparación con el software libre. Es que obviamente, como tú lo dices, hay toda una parte de soporte detrás versus lo que es el software libre. Ajá. Y obviamente eso facilita la integración de nuevas aplicaciones, el desarrollo y obviamente la posibilidad de agregarle cosas nuevas a ese código abierto. Exactamente, y de usarlo en las empresas. Las empresas siempre tienen la necesidad de usar estas innovaciones que vienen del código abierto, pero de manera segura, de manera certificada, con soporte 7x24 por 365. Entonces, eso es lo que brindan compañías, por ejemplo, como Red Hat. Red Hat es la compañía líder en el mundo en software empresarial con un modelo de código abierto. Entonces, todo lo que hace Red Hat es abierto, es primero código abierto, open source, pero además te brinda todo el soporte que cualquier empresa necesita para poder implementar esa innovación. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes garantizan, cómo se garantiza en un código abierto la seguridad para las empresas de toda la información que puede circular a través de este software? Qué buena pregunta. Mira, todos los códigos, sean abiertos o cerrados, digamos, sean propietarios o de la comunidad, tienen digamos, algún riesgo de ser atacados, ¿correcto? Conocemos ataques todos los días, hackers, etcétera. Hay comunidades enteras que se dedican a detectar esos ataques, se documentan en algo que llamamos un CVE, es como la documentación de un ataque conocido, y un consorcio de empresas alrededor del mundo trabajan en la solución de los problemas de seguridad de ese posible ataque para generar parches, que llamamos, a cualquier software que sea vulnerable, ¿correcto? Eso pasa con cualquier software, propietario o no. El hecho de que sea código abierto muchas veces se malentiende y dice, bueno, pero si es abierto todo el mundo lo ve, cualquiera lo puede tocar. Todo lo contrario, el código propietario es más fácil de atacar todavía. Y luego cuando ya tienes el ataque, cuando es código abierto, tú tienes una comunidad de millones de desarrolladores que van a resolver muy rápido el problema, el ataque, ¿sí? De hecho, Linux, como sabes, es una distribución de un sistema operativo, ¿correcto? Le hablamos hace un momento. Hay una versión, Red Hat, tiene el Red Hat Linux, una de las primeras distribuciones de Linux, que es la más usada, digamos, en los servidores a nivel mundial. Y Red Hat generó con el Departamento de Defensa de Estados Unidos una versión de Linux que se llama Secure Linux, SE Linux, y es el sistema operativo más seguro del planeta, porque lo hicieron con los militares para que no tengan ningún tipo de vulnerabilidad, y eso es código abierto. Todo el mundo puede conocer el código como está hecho, pero no es fácil de atacar. Ahora, no es fácil porque nunca vamos a estar exentos de un riesgo de un ataque, ¿correcto? ¿Qué pasa entonces con el software, digamos, open source de la comunidad contra el software, por ejemplo, empresarial de Red Hat? En el software open source de la comunidad, tú bajas el software, funciona perfectamente, es el mismo código, pero si tienes un ataque, la comunidad saca el parche muy rápidamente para la última versión disponible. Supongo que tú eres un banco, tú estás utilizando esa última versión, no tienes problemas. Pero ¿qué pasa si de pronto la instalaste hace un año, hace 2, hace 3 años? Nos pasa en los bancos, tenemos software de 5 o 6 años de versiones anteriores. La comunidad no te va a hacer un parche para ese ataque de seguridad dentro de los próximos 3, 4, 5 años. Te van a hacer para la última versión y probablemente no te puedas migrar de una vez. ¿Qué hace una compañía como Red Hat? Genera parches para los últimos 10 años de versiones del código open source. Entonces, si tú estás usando Linux de Red Hat o la plataforma de contenedores de Red Hat o la plataforma de OpenStack o la plataforma de middleware para Java, esas plataformas tienen soporte durante 10 años. Si sale el ataque, Red Hat hace parte del consorcio de los que están trabajando con liberar los parches, genera el parche, genera los 10 años de versiones anteriores y llama proactivamente a sus suscriptores y le dice, mira, tú estás suscrito a Red Hat Linux, déjame, te voy a poner este parche porque salió este ataque de seguridad, antes de que surja lo que llamamos el ataque día cero. Esa es la forma como una compañía como Red Hat da soporte a los temas del open source y es por esto, por la comunidad que hay detrás, que el open source es más seguro incluso que el software propietario. Ahora, parte de nuestro tema de hoy es también el código abierto en la banca. ¿Cómo se implementa eso? ¿Qué ventajas, qué beneficios puede traer al sector bancario un código abierto, implementar un sistema basado en código abierto? Importantísimo, fíjate. La banca hoy en día está sufriendo transformaciones enormes, ¿no? Todos conocemos que incluso antes de la pandemia venían las fintechs, ¿no?
venían estas empresas que no son bancos, pero que prestan servicios bancarios, ¿correcto? Y empiezan a irrumpir en el mercado que tradicionalmente era de banco tradicional. La pandemia acelera esto y lo acelera exponencialmente, porque antes el usuario, el millennial, ya no iba a una sucursal. Ahora ni el millennial, ni el centennial, ni la generación X, nadie puede ir, porque sencillamente puede afectar nuestra salud. Entonces, el banco se vio obligado, en principio, a generar un poco más esos canales digitales, ¿no? A fortalecer esos canales digitales. Entonces viene el sistema del web banking, por ejemplo, o la aplicación móvil del banco, tiene ya una carga inicial que venía, un porcentaje de usuarios que usaban esa banca que ya era alto, con la pandemia se disparan. Entonces el banco empieza a necesitar cada vez más capacidad para poder atender esa demanda creciente. La única forma de atender esa demanda creciente es con tecnologías de vanguardia en temas de despliegue y escalabilidad. Pensemos en Google. Cuando tú vas a Google, haces una búsqueda, hay 2 billones de personas como tú que están haciendo esa misma, en ese momento, una búsqueda. Y son muchos servidores alrededor del mundo. Google hace tiempo creó una tecnología que se llama contenedores, y perdón por el perrito, la tecnología se llama contenedores, y los contenedores te permiten correr, haz de cuenta como si fuera una máquina muy pequeña, en términos de miles o de cientos de miles de contenedores, o de máquinas pequeñas. Cada vez que haces una búsqueda, Google te genera un contenedor, hace tu búsqueda, entrega el resultado y reutiliza el contenedor. Esa tecnología y cómo orquestar esos contenedores se llama Kubernetes, y es uno de los proyectos open source más interesantes hoy en día. Lo liberó Google como open source, como cualquier otro mecanismo, y Red Hat desde el principio ha estado trabajando con Google en ese proyecto open source. De hecho, Red Hat tiene una distribución que utiliza Kubernetes, se llama OpenShift, y OpenShift te permite correr esos contenedores que corre Google, pero en tu empresa, por ejemplo, en un banco. Entonces, un banco que necesita ahorita empezar a escalar para atender a todos sus usuarios de pandemia, perfectamente pone un Kubernetes como el que usa Google, pero soportado por Red Hat, que se llama OpenShift, y en ese empieza a desplegar sus aplicaciones para que empiecen a crecer a medida que él lo necesita. Escalar a la nube, que hoy en día es un tema muy común. Entonces tienes una plataforma común entre todas las nubes y tu data center on-premise para desplegarlo. Entonces el banco ya está empezando a utilizar todas las ventajas que tiene el open source, ¿sí? Ahora bien, no solo el open source te da la tecnología que necesitas para poder atacar, digamos, o atender esta nueva realidad de la pandemia. En definitiva, y los millennials ya venían con esta línea, empiezan a confiar más en ciertas otras empresas que incluso en el mismo banco. Hay una encuesta que lanzaban a los millennials y la mayoría pondrían más fácil su dinero en Google o en Facebook o en Instagram que en un banco, ¿sí? ¿Y por qué? Y uno me dice, pero bueno, claro, nosotros de nuestra generación siempre confiamos en el banco porque es una institución de mármol enorme, con un poder y una fuerza. ¿Por qué yo voy a confiar en una red social? Bueno, porque resulta que hoy en día la gente está más conectada con las emociones, ¿no? Está más conectada con lo que le llega como al corazón, digamos, ¿sí? Entonces, tú vas a ver un banco, no tiene nada que ver con, no sé, un osito de peluche. Un osito de peluche te genera emociones, ¿no? Un banco no, un banco es, bueno, la gente quiere conectarse con las emociones. Entonces, ¿qué pasa con los bancos hoy en día? No es que los bancos van a desaparecer, jamás. Los bancos van a seguir siendo las instituciones más importantes de nuestra economía, pero se van a reinventar. Entonces, el usuario va a empezar a exigir que la interacción con el banco sea muchísimo más cercana. Y, por ejemplo, que el banco esté estudiando, viendo mis movimientos, ¿cierto?, de dinero mensualmente. Yo siempre ingreso tanto dinero, saco tanto dinero, y resulta que en un mes no llega el mismo dinero. ¿Qué puede percibir el banco? Bueno, de pronto tuviste un impasse, perdiste tu empleo, te hace falta algo. ¿Cómo te puedo ayudar? Por ejemplo, te habilito esta línea de crédito inmediata. Da clic aquí y ya lo tienes. Eso te llega, porque el banco, sin que tú se lo dijeras, está pensando en ti. Está pensando en lo que tú estás viviendo, ¿sí? Obviamente el banco tiene millones de clientes y no podemos tener personas todo el tiempo detrás. Se pueden utilizar tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, por ejemplo, que están basadas en código abierto, para que hagan ese análisis de tendencias, ese análisis de comportamientos. O este mes no estás gastando tanto, te llegó un dinero adicional, ¿por qué no te ofrezco una línea de inversión? O te ofrezco mecanismos de pago. O sea, Adelante. Le permite al banco cumplir con 2 cosas.
generar negocios, Sí. por otro lado, mantener relaciones con sus clientes más directas. Entonces, es la fórmula perfecta a través de una plataforma de código abierto. Y tú lo has dicho, mira, generar negocios, porque hoy en día tenemos la moratoria bancaria. Sabemos que los bancos tienen que poner de su parte porque muchas personas estamos en situaciones difíciles, no vamos a poder cumplir con nuestras cuotas y eso genera un impacto económico para el banco. ¿Qué puede hacer el banco? Generar servicios de valor para estos usuarios en estos tiempos. Por ejemplo, ya nadie quiere pagar con efectivo, definitivamente. Si antes era difícil encontrar a quien te recibiera efectivo, ahora nadie. Yo no quiero tocar un billete. Págame con algún medio y que ese medio no sea costoso. Bueno, te habilito transacciones banco a banco. Te habilito transacciones entre cuentas con un botón, con un código QR. Ahora, ¿qué necesita el banco para hacer eso? Desarrollar muy rápidamente nuevas características, nuevas capacidades. ¿Dónde están esas capacidades? En la tecnología open source. Con el open source el banco puede inmediatamente acceder a las últimas innovaciones, las implementa en su banco y obviamente requiere detrás una empresa, por ejemplo como Red Hat, que lo respalde, que le genere un ciclo de producto, que le mantenga parches, actualizaciones y que le soporten temas de seguridad y de troubleshooting. Entonces, ahora, ese es el impacto. Ahora, estos códigos de software de código abierto también pueden ser utilizados por las empresas, no solamente en el sector bancario, ¿o me equivoco? Sí, no, claro que sí. De hecho, hay muchísimas verticales que han utilizado el código abierto durante mucho tiempo. Pensemos en las telcos, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones. Hasta hace un tiempo, una empresa de comunicaciones se pensaba como hardware, ¿no? Máquinas físicas. Entonces, una torre, una antena que te conecta a los celulares, eso es una máquina física, una circuitería especial para conmutación digital telefónica. Hoy en día ya no. Hoy en día las telcos funcionan con máquinas muy sencillas, lo que llamamos una máquina Intel x86 tradicional, cualquiera, de cualquier marca, y encima pone software. Y todas las telefónicas se están transformando para que toda su estructura sea software. Hay un ejemplo muy interesante, Rakuten en Japón. Rakuten era un e-commerce, ¿no? Como un eBay, donde comprabas cosas y empezó a tomar mucha fuerza entre la comunidad, lo mismo, sensación, emoción, conexión, y se convirtió en un operador móvil virtual primero y después implementó su propia telefónica. Ahora es una telefónica muy importante en Japón. Pero lo interesante es que nació de una vez en la nube. Es la única telefónica 5G que ya está hecha totalmente en la nube. Es decir, que todo es software, desde la antena hasta el core de la telco. Y eso le permite implementar demasiado rápido, digamos, sin ningún tipo de demora, cualquier tipo de mejora en la experiencia del usuario. Entonces, ¿qué pasa con Rakuten? Llegó la pandemia. De un momento a otro, millones de personas que iban a las oficinas a trabajar, conectados a banda ancha, tenían que trabajar en sus casas, conectados a su internet o de pronto con los datos, que ahorita a veces como nos dejan mal. La telefónica tenía que empezar a fortalecer unas celdas que nunca estaban en cuenta. La telefónica tenía toda su inversión en las zonas de oficina, en las zonas donde se movía el trabajo. Ahora tiene que irse a la zona residencial. ¿Qué hace una telefónica que se quedó en el hardware? Pues tiene que llevar máquinas, instalar físicamente, quitar una, quitar otra, tornillos. Rakuten mandó cientos de contenedores a correr en las máquinas donde ya tenían las antenas y empezó a funcionar como necesitaba la gente. Todo eso se implementó con tecnología de contenedores, como Kubernetes, la que te conté ahorita, y sobre OpenShift, por ejemplo. Red Hat participó en eso. Entonces, no es solo los bancos, las telcos, el retail, los supermercados, el gobierno se está transformando con open source. Muy, muy interesante, por ejemplo, la Asociación de Innovación Gubernamental implementó una aplicación, una app que se llama Protégete Panamá, tal vez la has visto, sí, que es para seguimiento de casos. Bueno, esa aplicación se implementó utilizando tecnología de contenedores, Kubernetes, OpenShift de Red Hat. Red Hat participó junto con GBM, uno de nuestros aliados más importantes, y se construyó esa aplicación en términos de semanas para atender potencialmente a toda la población de Panamá. Entonces, eso te iba a preguntar, un código abierto, su desarrollo versus un software aplicado, ¿es más rápido o toma al mismo tiempo que el otro? Muy interesante. El código abierto es hecho por millones de personas en la comunidad, ¿correcto? A las que no se les paga. Ojo, Red Hat tiene 9.000 desarrolladores pagos por Red Hat que trabajan para la comunidad y donan su código, ¿cierto? Pero esa es una excepción. De esos 9.000 hay 5 millones más que trabajan por su cuenta.
¿Por qué una persona quisiera trabajar gratis, ¿no? Regalar su trabajo, hacer código y que no le paguen simplemente por gusto. Y la respuesta es por reconocimiento. En una hoja de vida de un desarrollador, cuando tú pones yo aporté código, por ejemplo, a Kubernetes, al kernel de Linux, a lo que sea, se sabe que eres el mejor desarrollador que existe, porque hay una comunidad detrás que es supremamente crítica, que cada línea de código para aceptarla, la revisa. El programador mejor pago del mundo se llama Linus Torvalds, fue quien creó Linux, ¿sí? Se gana $10 millones al año. Ya no programa, lo que hace es aceptar líneas de código, revisar líneas de código de la gente que quiere aportar al kernel de Linux y decir, esta vale la pena. Para pasar ese escrutinio, es absolutamente importante que el código sea eficiente. Nunca puedes mandar un código que no sea eficiente porque inmediatamente va a haber otro desarrollador que dice, yo lo hago mejor. Entonces, lo que entra realmente en un proyecto open source es lo mejor de lo mejor, lo más eficiente de lo más eficiente. Entonces, por eso es que hoy en día el open source se está utilizando para Internet de las cosas, para inteligencia artificial, para Big Data, para analítica. O sea, que es mucho más rápido y fácil de desarrollar que un código, que un software propietario. Correcto. De acuerdo. Aquí nos preguntan los participantes y es bueno también tenerle a ellos a ver la puerta para que puedan hacerte preguntas, Pedro. Bueno, ¿cómo se logra optimizar el código abierto? ¿Cómo se logra optimizar con código abierto? Eso es una muy buena pregunta. Pensemos en una compañía que trabaja con código propietario. El código propietario generalmente te exige tener una licencia, ¿no? Entonces tú compras una licencia de una base de datos, una licencia de un sistema operativo, una licencia de un core bancario. Son licencias costosas que se vuelven inversiones de CAPEX, ¿no? Entonces yo tengo que pagar al principio $1 millón, $2 millones, $3 millones por una licencia de un software, que realmente es un derecho de uso, ¿no? Y luego debo invertir lo que me quede de presupuesto para poder mantenimiento, soporte de ese software. En el código abierto, la licencia no tiene costo. El código abierto es abierto. No es software libre necesariamente, ya vemos que hay modelos de suscripción, pero yo puedo descargar el código y usarlo. Tiene una licencia, sí existe una licencia que se llama LGPL o GPL, que es una licencia costo cero. Entonces, si yo no estoy invirtiendo en el costo de la licencia, me estoy ahorrando ese dinero, yo puedo perfectamente invertirlo ahora en la suscripción, que me da el soporte, la certificación, la garantía, la seguridad, y todo el resto del dinero lo invierto en gente, en consultores, en capacitación, en hacer mi proyecto realidad. Entonces yo puedo optimizar mi presupuesto. Y en estos tiempos de pandemia, en donde mi presupuesto está bien apretado, puedo cambiar esas licencias propietarias, utilizar un producto un producto open source y adquirir una suscripción de Red Hat y con el dinero que me sobra empezar a generar de verdad beneficios para la empresa con el software que estoy utilizando. El tema ya lo habíamos tocado sobre el tema de seguridad, pero puedes reiterarle rápidamente aquí a Marta que ha preguntado si es seguro el código abierto. Es seguro, definitivamente. Como lo veíamos, la comunidad es la que está detrás, pendiente de cualquier falla, y una vez que sale tienes millones de desarrolladores listos para resolver la falla, para generar el parche que te resuelve la falla. Y eso, si tú tienes una suscripción empresarial, por ejemplo, como en Red Hat, inmediatamente te va a llegar el parche y lo vas a poder resolver incluso en versiones hasta 10 años anteriores. Entonces es el código propietario. ¿Qué porcentaje puede ahorrar una empresa al implementar el código abierto en cuanto a los gastos que tengan dedicados para el tema de software? ¿Qué porcentaje puede ahorrar? Bien interesante, mira. Si hablamos de licencias, nosotros podemos calcular hasta 5 o 10 veces menos inversión, ahorros digamos, en la implementación misma, en la compra, digamos, porque se paga solamente la suscripción, ¿correcto? Pero hay muchos ahorros también muy interesantes. Por ejemplo, hay compañías que utilizan Java. Java es un lenguaje de programación muy importante, muy utilizado. El stack de Java está hecho para máquinas virtuales o máquinas físicas, máquinas muy grandes. Si tú ese stack de Java te lo quieres llevar a la nube, lo puedes subir, pero la máquina que vas a comprar en la nube es grande, ¿no? Y vas a pagar mes a mes por mucho procesamiento, mucha memoria, que eso finalmente te cuesta. La comunidad de Java se reunió y lanzó un framework que se llama Quarkus, que es como Java supersónico y subatómico. Entonces es muy rápido y es muy pequeño, tan pequeño que cuando subes el mismo programa de Java, pero con Quarkus en la nube, te ahorras hasta el 66% de los costos de nube y hasta más. Y te corre 300 veces más rápido en los benchmarks que se han hecho. ¿Qué significa eso? Menos CPU,
menos memoria. El CPU y la memoria hoy se miden en centavos de dólar o en dólares, pero va subiendo. Entonces, cuando tú haces el 66% de costos de nube, toma cualquier empresa y pregúntale, ¿cuál es tu presupuesto de nube este año? No sé, 10 millones de dólares. Muy bien, te puedes ahorrar 6 millones de dólares solamente implementando tecnología open source. Claro, entonces, los ahorros pueden ser enormes. Más o menos, un 60% claro sí. de tus gastos claro sí. en implementación de software. Solamente con la eficiencia del código. ¿No? No, para nada, imagínate. Claro. Con eso montas otro data center y otro TI. Un TI digital que esté listo para lo que están pidiendo los millennials hoy en día. Claro. Esa es la ventaja. Ahora, ¿qué tiempo te puede demorar un cambio de tu software dedicado a un software de código abierto? ¿Qué tiempo puede demorar en una organización? Muy interesante. El software abierto está basado en algo muy importante que se llama el estándar abierto, ¿no? Los estándares abiertos sirven para que cualquier tipo de software se comunique con otro, para que cualquier tipo de software corra encima de una plataforma, por ejemplo. Entonces, los estándares abiertos van a facilitar mucho cualquier migración hacia código abierto, porque generalmente los fabricantes propietarios igual también tratan de seguir esos estándares, ¿no? Entonces, eso facilita las cosas. Depende muchísimo del caso, depende mucho de la aplicación, ¿cierto? Pero la gran ventaja también es que compañías como Red Hat, por ejemplo, tenemos más de 700 consultores en Latinoamérica, directos de Red Hat, y más de 1000 partners registrados, solamente en Centroamérica y Caribe tenemos partners de muchísimo nivel, que tienen ya gente totalmente entrenada y con metodologías probadas y comprobadas para hacer esas migraciones. Entonces, sencillamente, tomas tu software, el que sea, se lo presentas y Red Hat te dice, mira, esto ya lo migramos en estos 5 bancos, en Asia, en Europa, en América, y podemos traer esa experiencia y lo migramos acá. Te damos un roadmap claro y empezamos rápidamente a hacerlo. Todo de manera ágil. Toda la comunidad del open source se mueve alrededor del agilismo, de todo ser muy ágil. Entonces, va a depender también del tamaño de la organización, la capacidad o el tiempo que demore la migración, ¿no? Claro que sí, y ahí hay un tema muy importante que tú mencionas. Una cosa es migrar la tecnología, pero una vez que tú migras la tecnología no te has transformado digitalmente, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú tienes la tecnología, pero sigues corriendo los mismos procesos de antes? Sigues pidiendo 50 firmas en papel para que algo pase a producción. Pues tienes un Ferrari que estás corriendo en primera marcha. No puedes hacer más porque tu proceso está así. Entonces tienes que cambiar el proceso, ¿sí? Segundo punto. Pero tampoco puedes cambiar el proceso así nomás, porque el proceso lo ejecutan personas. Y las personas tienen siempre un rechazo al cambio. Las personas nos sentimos cómodas como estamos trabajando. Cuando te cambian la forma de trabajar, pues no quiero, puedo, le doy la vuelta. Entonces tienes que cambiar no solo eso, sino la cultura. La cultura de la organización tiene que cambiar para poder transformarse digitalmente. Y ahí el tema del open source puede aportar mucho, porque open source no es solo el código. Open source es una cultura general. Es una cultura de que lo que tú haces es abierto, es transparente, tomas las decisiones en conjunto como una comunidad, y hay organizaciones que son abiertas. El Open Organization. De hecho, el CEO de Red Hat, que ahora es el presidente de IBM, pues no, IBM adquirió a Red Hat, entonces Jim Whitehurst pasó a ser el presidente de IBM, escribió libros acerca de las Open Organization. Y es cómo cambias una organización para que ya no sea desde la cúspide de la pirámide hacia abajo, que bajen las decisiones, sino que desde la base de la pirámide surja la innovación, surjan las chispas y empiece a generarse una atracción que la gerencia lo que hace es direccionar, ¿no? Esas empresas que se transforman culturalmente pueden aprovechar todas las enseñanzas del open source. Y el open source se extiende a todo. Hoy en día hay empresas que hacen prótesis para niños que pierden sus extremidades, por ejemplo, de manera open source. Lo publican y lo imprimen 3D, por ejemplo. O todo lo que es carros que se automanejan, inteligencia artificial manejando automóviles. Todo está open source. Las pruebas, los mapas, etc. El COVID mismo fue un muy buen ejemplo de open source, porque para poder descifrar el genoma del COVID, tuvieron que analizar múltiples muestras y generalmente los laboratorios se quedan con esos análisis para poder producir sus propias vacunas. Se generó una iniciativa mundial y todos los países fueron publicando la secuenciación genómica de los virus que encontraban en cada país y así se logró hacer el genoma del COVID. El open source es una cultura general del mundo, de cómo hacer las cosas, y eso se puede transmitir en las empresas. Muy interesante, la verdad, Pedro Solórzano, haber conversado contigo en la mañana de hoy sobre el tema del código abierto, porque en resumen, en el mundo de los negocios y en medio de esta pandemia, el código abierto aparece como una oportunidad de reducir costos a nivel empresarial
Correcto. para aumentar la utilidad y obviamente hacerle frente a otros gastos que tienen las compañías y aprovecharse de ese código abierto para también transformar digitalmente su negocio, que es otra cosa importante en estos momentos y que donde la tecnología de aquí en adelante nos va a marcar y nos va a poner la ruta hacia dónde seguir. De la tecnología vamos a depender para todo lo que hacemos hoy en día, así que es muy importante lo que tú acabas de hablar en la mañana de hoy, para que las empresas y los negocios puedan tomarlo en cuenta y puedan aplicarlo. Eso es pero muy importante, Pedro. Pero no quiero terminar sin antes hacer lo que yo hago siempre con todos mis entrevistados, y es lo que yo denomino el ping-pong. Yo te voy a mencionar palabras o frases y tú me vas a decir lo que se te viene a la mente. Okay. Primero, dale. La tecnología. Es lo que impulsa el futuro. País al que te gusta viajar. Panamá. Excelente. Su familia. La mayor inspiración de mi vida. Lo que más te desespera. El código propietario. ¿Y la ruta del éxito? La comunidad. El código abierto. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. A todos los que han participado el día de hoy en este live, también le agradecemos su participación. Recuerden que pueden volver a verlo en nuestra página en Instagram o también en nuestro canal de YouTube, Capital News PA, y el de la Agencia de Noticias de Panamá. Ahí van a poder encontrar este live, esta entrevista con todos los detalles completos para que puedan compartirla o puedan reproducirla ustedes con su empresa o con sus amigos, para que puedan informarse más de lo que es el código abierto y los beneficios que tienen hoy en día para todos nosotros. De nuestra parte, que pasen todos una muy buena mañana, y les reiteramos que vamos a estar a las 2 de la tarde con un live especial sobre ayuda económica de cooperativistas para que puedan salir adelante en medio de la pandemia. Será a las 2 de la tarde, así que estén pendientes en esa nueva transmisión que vamos a tener a través de Instagram. Hasta pronto, amigos.